Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo establecer y, digamos, lanzar un primer entorno con el que poder ejecutar y diseñar pues, distintas pruebas que vayamos a hacer con nuestros proyectos de ciencia de datos. La primera herramienta, que yo desde luego es la que más voy a destacar en este vídeo, se llama Google Colaboratory y es una herramienta totalmente gratuita a la que podéis acceder con vuestra cuenta de Google, con la URL que os voy a comentar en la descripción. Y automáticamente os saldrá esta pantalla inicial en la que, bueno, es un pequeño tutorial de cómo funciona Google Colaboratory, de todo lo que se puede hacer con él. Y esencialmente Google Colab es un notebook de los cuales ya conocéis algunos, Jupyter Notebooks, por ejemplo, que ahora también vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que está en la nube. Automáticamente se nos puede sincronizar con nuestro Google Drive y también es muy fácil compartir los cuadernos, ya sea mediante enlace o incluso, bueno, compartir con un usuario determinado, etcétera. Por este motivo y también por el potente que son los entornos que llevan de Google, yo los recomiendo bastante a la hora de pues bueno, pues hacer diversas pruebas con modelos o hacer visualización de datos y luego si queremos entrenar, por ejemplo, un modelo de aprendizaje profundo y queremos hacer uso de la GPU que tiene, pues es posible incluso cambiar el tipo de entorno de ejecución y bueno, seleccionar una GPU o incluso una TPU. En este caso es una unidad de procesado de tensores. Y si bien es más complicado de sacarle partido porque tenemos que utilizar diversas herramientas especiales y librerías que sean compatibles con las TPUs, el entorno de GPU es muy sencillito de utilizar y si usáis librerías como Keras o TensorFlow o PyTorch, por ejemplo, que tienen compatibilidad con las GPUs, con entrenamiento por GPU, van a entrenar vuestros modelos a una velocidad bastante grande. La GPU que tienen, si no me equivoco, es una Nvidia Tesla P100 y es bastante potente y la verdad es que va bastante bien. Entonces, bueno, para crear un nuevo notebook, simplemente, porque este es el inicial que os sale, le podéis dar a nuevo cuaderno o incluso podéis abrir un cuaderno que tengáis vosotros o subir uno que tenga extensión .ipnb, que es la extensión común de todos los cuadernos de los notebooks de Python. Podéis guardar una copia en Google Drive, que os guardará en una carpeta en vuestro D que se llama Colab Notebooks, o incluso guardar una copia en GitHub y que automáticamente se os vaya haciendo git pulls cada vez que hacéis un cambio en el notebook. Pues bien, funciona con el sistema de celdas ya habitual en este tipo de cuadernos. Tenéis una determinada celda con código en Python y podéis ejecutarlas con Shift Enter o haciendo clic en el botoncito de play. También se puede hacer primero, se va a conectar a vuestro entorno, se va a inicializar. También se puede conectar a un entorno de ejecución local, pero esto ya es más, o alojado, esto ya es más complicado. Pero bueno, por defecto se os conectará al entorno de Google. Y una vez se os conecte ya podréis empezar a ejecutar las celditas de código. Entonces bueno, esto es compatible con Google Markdown. Ahora, esto es compatible también incluso con código Markdown para hacer readmes e incluso poner negrita, itálica, porque si te fijáis también tienen celdas de texto y esto es Markdown básicamente. Entonces podéis hacer, no solo podéis ejecutar vuestras pruebas, sino que encima también podéis hacer pequeños títulos, cambiarle el tamaño, incluir links, enlaces, y este es un tipo de celda de texto. Para compilarla igual, Shift Enter, y podéis añadir nuevas celdas dándole a clic aquí, una celda de texto o una celda de código. Y estos códigos que podéis ejecutar. También se pueden borrar las celdas sin problema. O incluso las podéis cambiar de posición. Porque cuando vayáis a estructurar vuestro cuaderno, pues si queréis, por ejemplo, mover una celda de código aquí abajo, pues podéis hacerlo sin problema. Estos cuadernos también, por supuesto, permiten hacer plots con la librería Matplotlib, por ejemplo, o Seaborn. Y sin problema se muestra el plot. Luego podéis guardar la imagen y sin problema. Bueno, para crear un nuevo cuaderno, archivo, nuevo cuaderno, y se os creará un cuaderno en blanco, el cual ya podéis empezar a trabajar con vuestro proyecto que queráis. O podéis, por el contrario, subir un cuaderno que ya tengáis de vuestro ordenador, o incluso de vuestro Google Drive, o podéis clonar una repo de GitHub que tenga en cuadernos, etc.
Una de las grandes virtudes que tiene Google Colab es que ya vienen preinstaladas muchísimas librerías. Entonces, si queréis utilizar, por ejemplo, Matplotlib, sea tan sencillo como escribir su import. Si la librería a la que queréis acceder no está preinstalada, por ejemplo, la librería de Wikipedia para hacer queries y descargar páginas, simplemente con un pip install, como haréis normalmente desde vuestra línea de comandos con pip para instalar paquetes de Python, se pueden instalar también. Como pequeño apunte, cuando instaléis alguna librería externa usando pip dentro de Google Colab, esta librería no se va a quedar una vez os salgáis del cuaderno. Si volvéis a la sesión del cuaderno, va a estar desinstalada. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Google Colab también os permite subir archivos. Por ejemplo, si queréis cargar vuestro dataset y es externo, podéis subirlo como desde vuestro ordenador. O incluso podéis activar una unidad de Google Drive dentro de vuestro cuaderno. ¿Esto qué va a conseguir? Que tengáis acceso a vuestra carpeta de Drive desde la propia línea de comandos del cuaderno. Entonces os aparecerá aquí la carpeta y podéis navegar libremente. Incluso, bueno, se pueden hacer comandos como ls o cualquier comando. También tenéis un pequeño índice, el cual al principio va a estar vacío porque no habréis añadido nada al notebook, pero si añadís cualquier tipo de header, por ejemplo, vais a ver que aparece aquí en el índice. Si añadís subheaders, esto con Markdown es muy sencillo, van a aparecer nesteados de la siguiente forma. Así cuando tengáis un cuaderno muy grande podréis ver en el índice una pequeña overview de lo que tenéis en el proyecto. Por ejemplo, en el caso del cuaderno tutorial, veis que tenéis aquí los distintos apartados y podéis acceder rápidamente a cualquiera de ellos. Dentro de Google Colab también, por ejemplo, si se os congela el kernel, porque habéis hecho alguna ejecución de código que era inválida, podéis ir a entorno de ejecución, podéis interrumpir la ejecución, reiniciar y volver a ejecutar todas las celdas, o incluso restablecer el estado de fábrica del entorno en el caso de que hayáis hecho un desastre y tengáis que iniciar todo de cero. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es ya una herramienta local para ejecutar en vuestro ordenador, que se llama Anaconda. Anaconda está disponible gratuitamente, la versión individual, por ejemplo, y tiene una serie de características que lo hacen bastante potente a la hora de contener pues, diversas herramientas y librerías. Os pasaré el link en la descripción para que os tiene el instalador, muy sencillito de instalar. Y una vez lo que tengáis instalado, os va a salir una dashboard como esta. Podéis instalar o lanzar entornos IDE como PyCharm, Visual Studio Code o Jupyter Notebooks, que es la versión, digamos, local de lo que os he enseñado de Google Colab. Y de esta forma, incluso también si tenéis, por ejemplo, proyectos en R, también podéis abrir RStudio. O notebooks ejecutando código de R. Entonces, bueno, una de las grandes ventajas que tiene Anaconda, no solo es esto, porque estos programas los podéis instalar sin necesidad de Anaconda, es que tiene los entornos. Entonces, con los entornos, esto funciona igual, es un entorno virtual de Python, y en ellos pues, podemos crear nuevos entornos y separar de esta forma nuestros proyectos según las necesidades que tengamos a la hora de usar unas librerías u otras. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí uno de ellos que utilizo para hacer pruebas de Deep Learning y tengo una serie de paquetes, muchos de ellos vienen instalados de un entorno base, pero luego hay algunos pues, que los he ido añadiendo yo. Para añadir nuevas librerías pues es muy sencillo, simplemente seleccionáis aquí, le dais a All para ver todos los disponibles y podéis buscar, por ejemplo, PyTorch. En mi caso ya lo tengo instalado, por lo tanto aparecerá con el tick. De no tenerlo instalado, simplemente aparecerá sin el tick, le dais clic y os saldrá la opción de instalar una nueva librería. Y así de sencillo. Podéis importar entornos con diversas librerías ya instalados, si os lo proporcionan, o crear uno nuevo o borrarlos. De esta forma, Anaconda os va a permitir tener un entorno de Python virtual separado. De esta forma tenemos distintos compartimentos, digamos, estancos con distintas librerías disponibles. Por ejemplo, podemos lanzar el Visual Studio Code. Yo en mi caso lo instalé aparte, pero bueno, se puede lanzar también desde aquí. Y si os fijáis, Visual Studio Code, que es un entorno de desarrollo, es un IDE
ya que no solo podéis escribir código aquí, sino que también podéis compilarlo y ejecutarlo. Tiene una serie de extensiones bastante grande y podéis hacer todo tipo de cosas, que es muy posible que si ya habéis programado con anterioridad conozcáis Visual Studio Code. Pues os fijáis, Visual Studio Code tiene una compatibilidad con Anaconda y podéis seleccionar el entorno de Anaconda con el que queréis trabajar. En mi caso, si os fijáis, estoy con DLUC3M, que es el que os he mostrado antes, y podéis sin problema ejecutar código de aquí y va a usar todas las librerías que estén en el entorno virtual de DLUC3M. Una vez nos hemos decidido por el sitio donde vamos a ejecutar nuestras pruebas, por ejemplo Google Colab, aquí hay una lista de las librerías que yo considero que son de las más importantes dentro de todo el proceso de la ciencia de datos. Empezando primero por cómo obtener nuestros datos, a no ser que obviamente pues, tengamos nuestros datos de un dataset, de un CSV de internet o que ya dispongamos. Si lo que queremos, por ejemplo, es recolectar esos datos desde una página web, por ejemplo, haciendo web scraping, Beautiful Soup y Scrapy son dos de las librerías más populares. La verdad es que yo he hecho bastantes cosas con Beautiful Soup y es bastante potente. Para realizar los procesos de limpieza y transformación de datos, Pandas, NumPy y NLTK son las librerías más populares. Pandas nos permitirá, entre otras muchísimas cosas, estructurar nuestros datos en tablas, en los que se denominan Pandas Data Frames. Podemos hacer muchísimas operaciones con estas tablas y así como aplicar funciones de transformaciones, etc. NumPy es una librería de cálculos computacionales con vectores y matrices que va bastante rápido, ya que puede ejecutar en CPU en procesos paralelos. Si en nuestro proyecto, nuestro tipo de datos son datos en forma de texto, la librería que más recomiendo para hacer procesado de texto es NLTK. Para la visualización de los datos, así como para el análisis exploratorio de los mismos, dos de las librerías más populares son Seaborn y Matplotlib. Por último, para realizar los modelos, podemos recurrir a las siguientes librerías. Scikit-learn suele tener bastantes implementaciones de distintos algoritmos de Machine Learning y es bastante popular. Si queremos aplicar modelos de aprendizaje profundo, PyTorch y Keras son dos de las librerías más populares que existen. Keras hace uso de TensorFlow por debajo, por lo que si se nos hace bastante incómodo utilizar TensorFlow, ya que a veces puede ser bastante tedioso, Keras es un wrapper y la verdad es que simplifica bastante las cosas, si bien está algo más limitado. PyTorch también es algo más sencillo de utilizar que TensorFlow, pero nos permite bastante más customización a la hora de definir nuestros modelos. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con datos en forma de texto, Gemsync es una de las librerías más populares ya que contiene, entre otras, modelos de vectorización de texto como por ejemplo Doc2Vec.